Hola vecinas y vecinos, estamos aquí con Juan Carlos Gómez Leighton, historiador, politólogo, sociólogo, historiador de América Latina además, así que tenemos el tremendo placer de tenerlo aquí en nuestra ciudad, de que haya viajado además en esta época de tanta convulsión social, así que valoramos mucho que esté acá. Y hoy estuvo dando una charla en el Colegio de Profesores muy interesante y a partir de eso lo convocamos para conversar un ratito con él y aprovecharnos un poquito de su buena voluntad. Y bueno, Juan Carlos nos comentaba respecto al acuerdo que se hizo ayer en el Parlamento y él señalaba, como dicen los mexicanos, de que es un retrato hablado, que ya la Constitución viene con esta convención nacional, convención constituyente, viene ya como con muchas estructuras, entonces eso va a definir en el fondo cómo podría ser. Entonces nos gustaría que nos comentara respecto a esto, que también otro comentario que le hace es que invita solo a votar, no convoca a participar. Entonces es muy interesante conocer su perspectiva respecto a esto. Ok, en primer lugar, buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo cordial a todos tus oyentes y espero que lo que yo pueda decir sirva de orientación a la discusión política que hoy día parte, que es distinta a la discusión que teníamos hace una semana atrás o 2 semanas atrás, porque en ese momento se estaba discutiendo cómo salíamos de la situación. Ahora se pretende mostrar un camino que después podríamos ahondar sobre ese tema, pero que no es un camino de salida a la movilización. Es una salida político-institucional, una búsqueda de salida, pero que trata de manejar desde el poder constituido la forma como se quiere cambiar la Constitución política de 1980. Como la Constitución política de 1980, ¿cierto?, fue la que permitió que distintos grupos políticos hoy día permanezcan en el poder, porque ellos siempre han ejercido el derecho a veto, como es la derecha, en esta nueva fórmula que se ha ideado, también la derecha logró colocar e instalar el poder de veto. Y eso lo hace en función, independientemente si es convención constituyente o congreso constituyente, va a tener la misma norma, es decir, 2/3 para aprobar todas aquellas materias que sean de sensibilidad o sean de importancia para la mantención o reproducción del propio capital. Es decir, por ejemplo, si se quiere modificar actualmente la ley minera, o si se quieren nacionalizar los recursos naturales, ¿cierto?, esto va a requerir un quórum superior a 66 votos. Y como en ese sentido, ¿cierto?, la derecha va a mantener el quórum del 34% o de 34 votos, eso va a impedir nacionalizar vía constitución política los recursos comunes de todos los chilenos. Entonces, en ese sentido, es una convención constituyente, aunque sea con 100 el delegado o lo que fuera, ¿cierto?, ya es una constitución que viene limitada. Viene limitando el poder originario constituyente. El poder constituido actual ha limitado al poder originario que ni siquiera aún se manifiesta. Entonces, de manera que ya entramos a una reunión con las manos atadas. Ese es el tema. Incluso con las manos atadas, incluso en la espalda, que no te deja ninguna capacidad de movimiento. Entonces yo creo que ahí es donde está la trampa de este acuerdo. Este acuerdo finalmente genera la idea de que podemos hacerlo, ¿cierto?, a través de delegados, pero los delegados van a ser elegidos de acuerdo a los conglomerados políticos que están en el Parlamento hoy día. O sea que los conglomerados no van a ser ciudadanos libres, espontáneos, o van a ser sin militancia, no, se van a ser elegidos dentro de la militancia. Eso también es un tema que ya está haciendo de que la población no pueda participar directamente. Segundo, el otro elemento, por ejemplo, si yo soy constituyente, o si tú eres constituyente,
vas a estar inhabilitada de postular a cargos públicos solo durante un año. Y de acuerdo al cronograma que se puede pensar, tú puedes quedar justo libre de esa situación para las elecciones parlamentarias del 22. O sea que aquí también hay una trampa, porque los que ingresan van a entrar a defender un montón de situaciones, pero cuando pase un año van a poder volver al Parlamento como ellos siempre han querido. Entonces, comentabas que en otros países eran 5 o 10 años, por ejemplo. Entre 5 y 10 años está inhabilitado un constituyente para ser parlamentario o electo o ocupar un cargo popular. Claro, no puede. Porque eso es justamente preservar la idea de que nadie prepare una constitución al gusto de los intereses particulares. Porque hoy día también nosotros rechazábamos o pensamos que había que rechazar cualquier intento de hacer la reforma dentro del Parlamento, porque son incumbentes. Ellos son los interesados en mantenerse, por lo tanto nunca van a hacer leyes contrarias a sus intereses. Es lo que está discutiéndose en tanto el sistema de reelección. Muchos no quieren la reelección porque quieren mantenerse en el poder, en el cargo durante años. Entonces, ese tipo de situaciones las que hay que ver y tratar de calibrar de que este acuerdo no es un acuerdo que permita la libre expresión de la ciudadanía. En ese aspecto, ¿cuál es la convocatoria? Se está diciendo que para abril se van a ser convocados todos los ciudadanos para que elijan entre una u otra fórmula. O sea, un voto, nada más. Este acuerdo no se hizo con los ciudadanos. Este acuerdo se hizo a puerta cerrada, en un show televisivo, en el Congreso, en el ex Congreso Nacional en Santiago, y fue una farándula. Una farándula para demostrar que ellos estaban muy preocupados por la paz de Chile, lo que fuera, y estaban ahí trabajando ellos para poder salvarse dentro de la reclamación, salvarse ellos. Y por lo tanto eso es lo que estaban haciendo. Y traducen nuevamente. Se eligen si se eligiera de 100% de delegados, se van a elegir ciudadanos, pero ciudadanos que van a estar muy vinculados con los distintos partidos políticos. Una asamblea constituyente abierta, democrática, plural, debiera establecer claramente quiénes son los actores que van a participar, más allá de los que sean electos, sino, por ejemplo, cuánta es la representación que van a tener los pueblos originarios, cuánto van a tener los sectores trabajadores, los sectores X o Z. Es decir, se puede hacer una asamblea constituyente mucho más variopinto de lo que hoy aquí aparece, ¿no? Entonces, en este sentido, esta es una asamblea, esta es una convención constituyente o un congreso que lo único que quiere es salvar la situación política que estamos, y por eso lo tira para abril y tira para adelante, todo lo tira para adelante. Casi no se pusieron de acuerdo que se hiciera el último año, como la Bachelet hizo también las consultas para terminar el año sin tener que comprometerse. Entonces, eso también hay que verlo, porque está totalmente espurio, diría yo, este acuerdo, porque se hizo entre partidos políticos, solamente entre partidos políticos. Tú comentabas hoy día en la mañana, decías, una restricción a la forma de pensar la democracia. Creo que esto efectivamente restringe la forma de pensar la democracia, porque una de las grandes ganancias que podíamos tener en este proceso era tener una democracia participativa. Claro. Y ya limitaron absolutamente esa posibilidad. Claro, porque eso es interesante, reflexionar la democracia. Ya, lleguemos al capítulo. Supongamos que nosotros hagamos un juego de ficción, estamos discutiendo el tipo de democracia que queremos. En ese sentido, la democracia es multifacética, no es una sola fórmula. La fórmula que siempre se ha instalado en Chile ha sido la fórmula de la democracia representativa, en la cual el ciudadano es convocado a votar, pero nunca a formular, por ejemplo, la ley. Entonces podría haber perfectamente en la nueva democracia la capacidad y la iniciativa popular de la ley, que salgan leyes producidas desde la ciudadanía para ser votada posteriormente en un congreso. Podríamos modificar, por ejemplo, el régimen de gobierno. ¿Por qué vamos a seguir con régimen presidencialista? No estoy diciendo que tengamos que tener régimen parlamentario, pero podemos tener un sistema en el cual, ¿cierto?, sea más equilibrado,
la participación, o mejor dicho, los poderes y las facultades que tiene el presidente y los poderes y las facultades que tienen los parlamentarios, para que pueda existir realmente un equilibrio claro, entre ambos poderes, pero también que pueda existir, por ejemplo, la revocatoria del mandato, porque indudablemente hay muchas autoridades electas que no cumplen con debidamente su rol y se cambian o se modifican, se cambian de partido o modifican su planteamiento cuando ya están elegidos. Y hay que esperar 4 años, o 6 años, o 8 años en el caso de los senadores, para destituirlo a través del voto, de no votarlo. Y lo otro, ¿para qué seguir manteniendo dos cámaras si podemos tener una sola cámara, una cámara unicameral, un congreso unicameral, un congreso o una asamblea de representantes? Ahora, ¿por qué seguir hablando de representantes? ¿Por qué no hablar de mandatarios? Los mandatarios son aquellos que obedecen a la ciudadanía y por lo tanto, en vez de tener representación por delegación, tener representación por mandato, donde el parlamentario o el diputado, llamémoslo como sea, ¿cierto?, responda a la gente que lo eligió, no que el tipo haga lo que él estime conveniente. Dice, yo voy a votar en conciencia. Ustedes lo han escuchado muchas veces. Dice, voy a votar en conciencia. No. Usted tiene que votar como le digan los electores. Porque usted se debe a los electores. Por lo tanto, usted está mandado para que usted haga lo que nosotros, los electores, queremos. Entonces, eso cambia. Eso son pequeñas instituciones que cambia. Volver a corregir la ficción matemática o aritmética que tiene el CERVEL. Acá se considera que el electo presidente o el electo diputado tiene que tener, por ejemplo, el 50% más 1 del electorado general, no de los votantes, de los votos válidamente emitidos, porque eso crea una ficción. Ya lo he dicho, ¿cierto? El presidente Piñera fue elegido con el 26,6% de los votos, que representan nada en relación al universo del 14 millones que teníamos, y él se le asignó una representación del 54%. Eso no se puede, eso hay que eliminarlo. Lo otro, establecer quórum de participación, pero quórum de participación que se cumplan y que no se virlen como se hace, ¿cierto? ¿Qué significa un quórum de participación? Si en una elección, tanto de alcaldes como de parlamentarios y como de presidente, no vota más del 60% de la población, esa elección no es válida y tiene que volver a realizarse con candidatos nuevos. ¿Por qué? Porque cuando yo emito la señal de que no estoy votando por A, B o C, estoy diciendo que ninguno de esos candidatos me interesa. Entonces tienen que cambiar toda la oferta o mostrar otros candidatos. Por lo tanto, un quórum de participación. Hay un libro bien interesante de Saramago que es sobre que todos votan en blanco. Ensayo sobre la lucidez. Exactamente. Ese es un libro que muestra justamente cómo puede llegar el desprestigio de la política, o cómo puede llegar el desprestigio de todo el sistema político democrático, en la cual, ¿cierto?, finalmente es mejor dejar todo en blanco. Bueno, como no se puede dejar todo en blanco, hay que buscar mecanismos que corrijan eso. Y una de las formas es que primero exista obligación de votar. Todos los cientistas políticos, todos los politólogos, toda la gente entendida en estas materias, siempre fuimos contrarios a la idea de establecer el voto voluntario. Creemos que así como el ciudadano o la ciudadana tiene la obligación de pagar impuestos, porque con eso financia al país y financia la obra pública, financia esto, financia cualquier cosa, todos nosotros tenemos la obligación de ser parte de nuestra comunidad política. Nadie puede, en razón de X o Z, no participar en la política, porque la política es la razón de nuestra existencia en comunidad. Por lo tanto, en ese sentido, el voto tiene que ser obligatorio con todos estos elementos que he señalado, quórum necesario para la participación. En la Universidad de Chile,
en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile se estableció el quórum para elegir presidente de la FECH. Sin embargo, no se han cumplido los quórums, pero igualmente se busca y se rebusca para nombrar al ganador como presidente. Eso es alterar las propias normas que nosotros como comunidad que nos damos. Y por lo tanto, el hecho de que exista eso es democracia política. Después se puede hablar de la democracia social. La democracia social ya es cuando comenzamos a mitigar los elementos de la desigualdad. Y la democracia económica nuevamente nos lleva a tocar los elementos de la desigualdad. Entonces ahí entramos ya a discutir cuál es el mejor régimen económico, cuál es el mejor régimen social que podamos tener. Entonces ya entramos a discutir otra cosa. Entonces nos reducimos la democracia solo a un régimen político como ha sido hasta ahora. La democracia puede ser perfectamente un sistema social, una sociedad democrática. Nosotros somos una sociedad que tiene un régimen político semidemocrático, autoritario y electoral como el actual, pero no somos una sociedad democrática, porque los elementos... Ni política ni socialmente. No, ni económica. Ni económicamente. Porque tenemos muchos elementos autoritarios, muchas de las relaciones que establecemos nosotros al interior de la sociedad está marcada por el autoritarismo y está marcada, y tú lo sabes bien, por el patriarcalismo. Entonces, esta es una sociedad patriarcal. ¿Podemos nosotros, a través de la Asamblea Constituyente, discutir esos elementos? Sí, también los podemos discutir. También podemos discutir el carácter de la dominación de los hombres sobre las mujeres. En este acuerdo no creo que difícil. Vaya a estar esa discusión. La autodeterminación sobre el cuerpo de las mujeres. No va a estar. No va a ser posible con 2/3 de... No, porque ahí van a ver justamente aquellos que van a sostener que no. Entonces hay una serie, uno vislumbra imaginariamente esta situación y se da cuenta de que esta convención constituyente A, B o C, con cualquier de las modalidades que fueron aprobadas anoche, no va a democratizar sustantivamente la sociedad, ni tampoco va a cambiar, y este es el otro punto, no va a cambiar en ápice el régimen capitalista vigente. Podrá suavizar el neoliberalismo, podrá hacer algunas contenciones, qué sé yo, pero cambiar el patrón de acumulación, la base del sistema capitalista actual, yo lo veo muy, muy, muy difícil. Bueno, y ahí, por eso también es que y a lo mejor a veces no logramos ver o no todos lo tenemos tan claro respecto a la importancia del cambio de constitución para hacer estos cambios en temas de la desigualdad. Por ejemplo, para poder cambiar un Estado subsidiario, que es el que existe hoy día, a un Estado que proteja los derechos sociales, es necesario un cambio en la Constitución. Y en ese sentido, antes tú nos estabas comentando que efectivamente necesitamos una Constitución en blanco. Pero cuando una Constitución ya viene limitada por un sistema de elección de la Asamblea y por un quórum predeterminado, deja de ser una Constitución en blanco. Entonces, desde ahí es muy difícil mejorar las condiciones de desigualdad que existen en el país. A ver, yo tengo que ser claro, para que, como lo entiendo yo. Para que las personas también queden con cierta claridad, las que nos van a escuchar. Las constituciones políticas rigen fundamentalmente y ordenan las relaciones de poder al interior de una sociedad. Establecen las facultades y elementos que constituyen el régimen político. Establecen las normas para la nacionalidad, establecen todo aquello que tenga que ver con nuestra comunidad, pero no necesariamente define el sistema político, el sistema económico que tratamos. Es decir, la Constitución de 1833 mantuvo intactas todas las haciendas del país, en donde estaban en un régimen casi semi-servil los inquilinos. ¿No? La estructura dominante en la economía de finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, la hacienda mantuvo, ¿cierto?, la dominación de hombres y mujeres bajo la égida de un hacendado.
no cambió el régimen de explotación. No cambiaron ni se otorgaron derechos a los hombres y mujeres que estaban bajo la dominación de un hacendado. Posteriormente, ¿cierto? Esto va cambiando, pero no cambia el régimen político, sino que establece derechos sociales, mejor dicho, derechos civiles y políticos para esos hombres y mujeres, y más bien hombres, porque las mujeres quedan excluidas, ¿cierto? Pero siempre y cuando estos cumplieran ciertos roles dentro de la sociedad como mano de obra del sistema capitalista. En la Constitución del año 25, para no seguir con todo el siglo XIX, nuevamente cambia la estructura política, se vuelve del parlamentarismo al presidencialismo, se hacen aperturas democráticas, se establecen algunas participaciones, pero pasa de una forma de acumulación que era el extractivismo minero exportador del siglo XIX, se pasa a la industrialización donde se le fijan nuevos derechos y social a los obreros, pero no cambió el régimen de explotación, siguió siendo capitalista y minero. Entonces era minero industrial, la sociedad chilena. Cuando llega el gobierno de Salvador Allende, era es el único que en 3 años intentó modificar todo sin hacer constitución política, sin hacer una nueva constitución política, sin hacer una asamblea constituyente nueva. Lo que hizo fue tomar y hacer una serie de acciones y modificaciones y reformas a la Constitución del 25 para que se permitiera la construcción del área social de la producción, para que se pudiera, y esto lo abrió Frei Montalva en el 67 cuando modifica el articulado, artículo 10, inciso 10 de la Constitución del 25, cuando modifica el derecho de propiedad. Cuando Frei le quita la inviolabilidad al derecho de propiedad, permite y posibilita la expropiación de los fondos, con lo cual se inicia la reforma agraria. Entonces, en ese momento, y ahí no hizo un cambio en la Constitución. Hizo un cambio en la Constitución, pero no hizo una asamblea constituyente. O sea, claro, no una nueva Constitución. No una nueva Constitución, ¿no? Entonces, a lo que voy es cómo se van haciendo determinados cambios al interior de la Constitución que pueda permitir aquello. Pero siguió siendo con Frei igualmente capitalista. Entonces, cuando llega el régimen de Pinochet, hace se toma el poder, destruye todo lo que había hecho lo anterior y establece un nuevo patrón de acumulación que es neoliberal. Y luego, después de instalado, 5 años más tarde, el shock de que inicia el neoliberalismo fue el 75. La Constitución del 80 es del 80. Es decir, pasaron 5 años entre la puesta en marcha del nuevo modelo económico, del nuevo modelo de acumulación y las normas que creó la Comisión Ortúzar y posteriormente Jaime Guzmán, ¿cierto? Fue para proteger constitucionalmente ese modelo. Eso. Entonces acá podemos estar en lo mismo, si no somos capaces de modificar la estructura de poder. Y ahí, pensando en que a lo mejor ya se hicieron algunos cambios sin cambiar la Constitución, podríamos hoy día, por ejemplo, pensar en hacer un cambio en la ley de las AFP, que quizás podría cambiar también en cierta medida nuestro modelo económico. ¿Podría ser una posibilidad mientras estamos discutiendo esta nueva Constitución? Es que nuevamente eso ya es como, tendríamos para poder lograr aquello, lo digo pensando en que la AFP sostiene nuestro modelo económico también. Pero para poder lograr aquello tenemos que cambiar los parlamentarios. Bueno. Que ese es el punto, porque tú tienes un sector que para poder cambiar la ley de AFP necesitas un quórum alto que está establecido en la Constitución del 80. Por lo tanto, si queremos pasar, por ejemplo, del sistema de capitalización individual a uno solidario y de todos, tenemos que cambiar la ley. Pero cambiar la ley necesita tener una mayor cantidad de diputados que lo que tienes hoy día para hacerlo. Pero luego tienes que pasar para poder hacer un cambio de ley, tú necesitas el patrocinio del Ejecutivo hoy día. Entonces, el Ejecutivo tiene que patrocinarlo, mandarlo a la Cámara, que la Cámara le dé paso y finalmente, de que salga aprobado, finalmente va a caer en el Tribunal
constitucional que va a ver si es constitucional o no es constitucional. Entonces hay una serie de trampas, una serie de candados que tienen que ser abiertos todos al mismo tiempo para que una cosa entre y salga dentro de los intereses que nosotros estamos buscando. Cambiar eso de las pensiones es casi imposible hacerlo por ley. Hay que hacerlo en la Constitución. En la Constitución tiene que prever que vamos a buscar un sistema de previsión social que tenga ciertas características y dejarlo establecido como derecho. Entonces ahí ya tú podrías entrar a cambiar aquello. El tema central es que hay muchas cosas que se dicen que se pueden cambiar. Sí, hay muchas cosas que se pueden cambiar. Lo que yo estoy diciendo, si tú quieres, es decir que para mí una asamblea constituyente es foja cero. Todo parte de nuevo. Es lo que he planteado como tenemos que refundar el país nuevamente. Y refundar el país significa cuestionarlo todo, modificarlo todo, alterarlo todo, cambiarlo todo. Eso es fundar el país nuevamente, no dejar nada, ningún vestigio de lo anterior. Y ahí también donde tú decías que esta consulta ciudadana que quieren hacer algunos municipios hoy día, pensando ya en la aprobación del en este acuerdo del Parlamento, no tiene mucho sentido tampoco, porque es una medida light, ¿no es cierto? Sí. Como lo mencionaba hoy día en la mañana, respecto a las reformas que Chile necesita. Mira, la consulta ciudadana tenía sentido, en algún aspecto tenía sentido cuando todavía estaba la discusión y no había ningún pronunciamiento por parte del Ejecutivo acerca si iba a ser o no Asamblea Constituyente. Porque ahí está la discusión de eso, Asamblea Constituyente. Todo el mundo sabe hoy día, y todo el mundo está convencido de que este país necesita una nueva constitución política. Sobre esa materia estamos todos de acuerdo. El tema está en cuál es la modalidad. Entonces, en ese momento la sociedad en movimiento dice Asamblea Constituyente. Y el gobierno manejó algunos alcaldes para que empezaran este movimiento de asamblea, de consulta comunal para saber si querían asamblea constituyente o querían otra manera. La primera pregunta iba a ser, ¿quiere cambiar la constitución política? Y la segunda, ¿cómo? Y después, ¿cómo? ¿No? Pero ya la primera ya no tiene sentido de hacerla, porque ya se sabe que queremos hacer el cambio constitucional. La segunda podría tener sentido si no existiera este acuerdo, pero ahora existe el acuerdo. Y por lo tanto, lo más probable es que los partidos que llegaron a ese acuerdo van a empezar a retirar a sus alcaldes. Van a decir, oye, olvídate, no sigas con eso porque ya nosotros llegamos a acuerdo, queremos esto, no sigas. ¿Por qué? Porque puede producir una contradicción. Supongamos, en el caso de que todos vayan a votar en esa consulta ciudadana comunal y sale con alta votación, queremos la Asamblea Constituyente. ¿Tiene validez? Porque no es vinculante. Por lo tanto, no obliga a los otros a hacerlo. Claro, va a ser una voz que todavía va a decir a la clase política que lo que busca la ciudadanía movilizada es Asamblea Constituyente. Entonces ellos van a explicar a través de los medios de comunicación, como ya lo están haciendo, van a bombardear, van a sacar cartillas, van a utilizar todos los mecanismos para decir que convención constituyente es lo mismo que Asamblea Constituyente. Entonces van a trabajar un relato para hacernos sentir de que asamblea y convención es lo mismo. Y ya sabemos que no es lo mismo, porque una asamblea constituyente realizada desde el poder del ciudadano originario es todo de nuevo, sin ningún embarque. Entonces se reúnen los ciudadanos, como explicaba yo, de manera desde abajo hacia arriba, desde abajo socialmente, para establecer una asamblea nacional. Cuando yo digo eso, estoy diciendo que podemos trabajar en 3 niveles diferenciados: el nivel comunal, el nivel regional y el nivel nacional.
Y cada uno va eligiendo o va estableciendo, eligiendo, nombrando, sorteando, porque no hay una sola no, esas tres cosas, pero todo siempre va a ser mandatado. Siempre va a ser mandado, el que salga por sorteo, el que salga elegido, el que salga, e incluso el que se ofrezca. No, estoy en una asamblea y digo, yo quiero. Ya vas tú, pero tenés que ir a decir lo que nosotros queremos. ¿Estar de acuerdo en ese? Ese es el contrato que hay que establecer. Y ya estoy de acuerdo. Entonces tenemos elección, designación, sorteo y ofrecimiento. Esos cuatro pueden hacer perfectamente, entonces van subiendo. Y llega a una asamblea nacional donde están representados todos y todas. Todas. ¿Cierto? Y listo. Y ahí se discute qué es lo que queremos. Y ahí se establecen las normas. Oye, vamos a estar... Y ahí viene una discusión acerca de cuánto es el quórum para una, cuánto es el quórum para otra, si queremos el 51% para tal, o si no, simple mayoría. Pero ahí son los soberanos, son los ciudadanos. Los partidos políticos en este momento no son soberanos de nada, salvo de ellos mismos. Eso es lo que sucede. Y ahí también lo que yo pienso, y por eso como que no castigo tampoco este acuerdo, es que en el fondo hay un temor, y más desde la institucionalidad, respecto a esta posibilidad de golpe de Estado que ha estado rondando en todas nuestras cabezas. Nunca nos imaginamos las violaciones de derechos humanos que hemos visto en estos últimos días. ¿Y qué piensas tú respecto a eso? Bueno, tú ya dijiste algo respecto al respecto en la mañana, que hoy día no está el poder militar ni tan disponible para un golpe de Estado. Yo tengo la impresión de que algo ha cambiado en las Fuerzas Armadas, no solamente chilenas, sino que en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Hay una imagen fijada históricamente de que los militares son malos, a decirlo así en palabras simples, que son siempre sediciosos, que siempre han estado al servicio del imperio norteamericano y que todos están... Entonces siempre da la idea de que los militares pueden intervenir como lo han hecho, porque la historia muestra que han intervenido una y otra vez. Pero a mí me produce una pregunta, un interrogante. No tengo todavía todos los datos para sostenerlo como de manera fehaciente, pero hay un cambio en las Fuerzas Armadas latinoamericanas, y sobre todo por el hecho de que los intentos de golpe de Estado que se han producido en los últimos tiempos han sido una nueva modalidad de golpe de Estado, que son los golpes de Estado institucionales. Por ejemplo, a Fernando Lugo en Paraguay lo destituyeron a través de un mecanismo institucional. A la Dilma en Rousseff en Brasil también con un sistema político institucional. Y lo votaron a los dos. Y cuando han intentado votar a otros siempre han sido a través de acciones político-institucionales. El último golpe de Estado, con intervención de militares, pero bastante... donde no se toman el poder, sino que llaman a elecciones, es el caso de Honduras, en el 2009, cuando a Zelaya se le saca del país por la fuerza, y ese es el último, pero después no tenemos acciones militares. Golpes de Estado militares tenemos golpes de Estado fracasados, como fue el intento de golpe de Estado militar en 2003 en el caso de Hugo Chávez. Hugo Chávez derrocado, apresado, llevado a una prisión, se nombra a un presidente que es Carmona, que era el dueño, o mejor dicho, el presidente de FECámara, que es la Federación de Comercio y de Industria de Venezuela, y es el pueblo que sale a la calle y vuelven a colocar a Chávez en el poder con el apoyo de todos los militares leales. Por lo tanto, ahí las Fuerzas Armadas juegan a favor de Chávez. ¿Y en el caso de Bolivia? Perdón. Pero en el caso de no solamente de Bolivia, pero en el caso, también me llama mucho la atención el caso de Ecuador, cuando está Rafael Correa y hay un levantamiento, que después le llamaron motín, de los policías.
y la policía es la que amenaza a Correa. Acá, en el caso de Evo, quien se levanta contra Evo, o se muestra en rebeldía es la policía, pero no el ejército. Si bien es cierto, todos dicen que el ejército y el general, que ahora está renunciado, ¿cierto?, le dice que se vaya al Evo para evitar algo, y eso es entendido como una presión indebida. Bueno, pero no actúan los militares para tomarse el poder, todavía, en Bolivia. ¿No? Pero esto me da la impresión de que algo ha cambiado en las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Y en la chilena, yo tengo la impresión de que ha cambiado algo. Yo digo por ahí, aventuro una hipótesis de que tal vez las Fuerzas Armadas y el Ejército se han democratizado sin que nosotros nos diéramos cuenta. Además, porque es un ejército totalmente desprestigiado, con un capitán general que era, aparte de ser dictador y violador de los derechos humanos, era un brutal ladrón y corrupto, Pinochet. Después, algunos otros generales han estado involucrados en situaciones de violación de derechos humanos y están todos presos en Punta de Peuco. Después tenemos el caso de los últimos que han sido... y finalmente otro general que aparecía como un respetable hombre democrático que había modificado al interior del ejército la doctrina pinochetista, si habría instalado nuevamente, podríamos decirlo así, la doctrina constitucionalista. Scheire está inhabilitado de seguir, es destituido del CERVEL y todo otro, donde él es inculpado por violación a los derechos humanos, por asesinatos que están relacionados con la caravana de la muerte. Es decir, tú tienes un comandante en jefe muerto, que es Pinochet, brutalmente dictador y corrupto. Tienes a Scheire, que está por violación de derechos humanos. Tienes a un Fuentealba por corrupto y ladrón. Y ahora hace poquito Rudolf también quedó... También hay otro que hace 13 años de cárcel y no hace... Sí. Entonces tenemos un desprestigio total de las Fuerzas Armadas. Y tenemos casos también discutibles en la Marina, tenemos casos discutibles también en el caso de la aviación, y tenemos todos los casos que se han descubierto en Carabineros de Chile. Entonces, al final y al cabo, tenemos unas Fuerzas Armadas y de orden totalmente desprestigiadas frente a la ciudadanía. Y la ciudadanía ya no le tiene confianza. Por lo tanto, es que, además, otro dato, los militares, las Fuerzas Armadas, no cuentan con hombres para poder salir, hombres y mujeres como ahora. ¿Por qué? Porque hoy día el servicio militar es voluntario y cada vez tienen menos voluntarios. Yo recuerdo, por la edad, que cuando Pinochet, en una de las, en el 85, en mayo del 85 yo creo que fue, sacó 18.000 soldados a la calle, en solo Santiago, 18.000. Acá el ministro de Defensa, que ha estado muy silencioso durante todo este tiempo, lo único que prometió sacar 9.000 hombres a la calle y no llegaron nunca a los 9.000, porque nunca aparecieron. Y los prometió de un día sábado para un día domingo y todos esperábamos que los milicos estuvieran en la calle y no estaban. Entonces, y luego el hecho más que te da una idea de que no hay como la salida militar, es el hecho de que el mismo general que estaba a cargo del estado de emergencia desconociera a su generalísimo diciéndole que él no estaba en guerra con nadie, cuando Piñera declara la guerra, que está en guerra con un enemigo poderoso, y el otro, que es encargado de dirigir las tropas para enfrentar a ese enemigo poderoso, dice: mire, yo no estoy en guerra con nadie, y desaparece de escena política, desapareció de toda la que es, nunca más se vieron, y se tuvieron que ir silenciosamente los militares. Entonces no están dispuestos como a volver. Uno nunca puede saber lo que están craneando, pero hay clara lógica que no van a volver, en apoyo por lo menos de un presidente.
no van a volver para que este presidente se transforme en un tiranuelo, ¿ah? Pequeño y tiranuelo, pero no están para apoyar eso. Tal vez si es que la polarización aumenta y si la confrontación social se hace cada vez más aguda, como podría ocurrir, dada la radicalización que puede tomar el movimiento social, inclusive frente a estos acuerdos, ahí podríamos ver una intervención, tal vez podríamos ver una intervención de los militares, pero yo lo escribí también, yo no creo que sea por mucho tiempo. Si lo hacen, lo va a hacer para que se restaure rápidamente el orden, para llamar a nuevas elecciones, pero no van a estar dispuestos a gobernar un tiempo largo como lo hizo Pinochet. No están preparadas. O sea, no es que no estén preparadas, es incorrecto decir que no estén preparadas, como que no tienen el ánimo para hacerlo. Y para hacer algo hay que tener ánimo. Puedo equivocarme, tal vez, pero espero que esto da la posibilidad de que la movilización social vaya creciendo, aumente, dado este acuerdo, y se logre lo que no hemos logrado hacer en América Latina. Mira, en América Latina todos han hecho asambleas constituyentes y han votado presidente. Nosotros no hemos hecho no hemos votado en el último tiempo a ningún presidente y tampoco hemos hecho asamblea constituyente. Entonces nos faltan dos tareas que hacer. Y por último, la última vez que votamos un presidente, porque en Chile destituimos un presidente que fue un dictador pequeñito, pero dictador al fin y al cabo, que fue Carlos Ibáñez del Campo en julio de 1931. Entonces esa fue una movilización social enorme que votó a Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, en ese sentido, nos damos la esperanza de que todavía podemos exigir que la renuncia de Piñera para abrir un nuevo escenario político más favorable a las fuerzas sociales que han estado movilizadas que a las fuerzas políticas que están presentes en el sistema político o sea en el poder constituido. Una asamblea constituyente no puede hacerse con el poder constituido detrás de ti o vigilando lo que haces. Bueno, entonces, Juan Carlos, al menos a mí me deja con más esperanza. Me cambió la visión desde esta mirada, desde el temor a este golpe de Estado. Y agradezco eso, agradezco que quede combativa así después. Ah, qué bueno, eso es lo importante. Eso es bueno, es buenísimo, porque lo que necesitamos es tener cada vez más gente combativa. Sí, pues necesitamos más gente en las calles. Se puede combatir de distintas formas. Además también... Lo que uno está haciendo está combatiendo. Sí. Lo que tú puedes hacer desde tu espacio también puede ser un combate. O sea, no necesariamente el combate pasa, o lo combativo pasa porque vamos a tirar una piedra o no. No, eso es parte de la diversidad. De la diversidad de formas de lucha que adquiere una movilización tan vasta como esta. Entonces hay distintos grupos, diversos grupos, pluralmente participando, entonces todos se manifiestan de diferentes maneras y todos están combatiendo. Como por ejemplo lo que hizo Mon Laferte el día de ayer en el premio Grammy de presentarse el Latin Grammy y presentarse con el pecho desnudo y mostrar que ahí en Chile se tortura y se mata. Eso también es combativo. Exacto. Eso es combativo, sí. También. O sea, eso genera una... Entonces, todos podemos ser un grano dentro del combate. Nadie está arrestado. Así que tenemos que seguir ahí combatiendo de las diversas formas y no tener temor. No. Porque tenemos que, como dice, tenemos que lograr que renuncie Piñera. Sí, total. Y luego la Asamblea Constituyente. Así que nos queda harto camino todavía por recorrer. O tal vez poco. O quizás poco. Bueno, más esperanzador todavía, Juan Carlos. Sí, tal vez poco. Quizás no está tan lejos. Así que, bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y por tu disposición y por llenarnos de ideas, de conocimientos y de nuevas posibilidades también. De creer en estas nuevas posibilidades. Exacto. Sí, de y creer ustedes tienen la aposta. La aposta la tienen los jóvenes, todas las personas que hoy día se han formado dentro de este sistema.
Claro. Ustedes tienen que seguir luchando, no pueden aceptar esto así tranquilamente. Nosotros ya estamos viejos ya, ¿sí? Así que ese. Ya, mamá, que descanse más también Javier, que ahí está. Que tienen que estar Que tullidos. tiene los brazos medio adormecidos. No, está bien. Ya, nos vemos, chao. Chao.